Durante años, muchas celebridades vivieron una doble vida, atrapadas entre la fama, el miedo y los secretos que Hollywood jamás quiso revelar. En este video descubrirás a los actores, cantantes y figuras públicas que ocultaron su verdad durante décadas, algunos por presión de sus representantes, otros por miedo a perderlo todo. Historias de engaños, matrimonios falsos y confesiones tardías que estremecieron al mundo del espectáculo. Antes y después de 2025, nada volvió a ser igual. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora y deja tu me gusta, porque eso ayuda a que YouTube recomiende este tipo de contenido y nos permite seguir destapando verdades que pocos se atreven a contar. Quédate hasta el final, porque la última revelación te dejará sin palabras. Ncuti Gatwa. El hombre que transformó el rostro de la televisión británica y rompió los moldes del entretenimiento moderno. Su energía era contagiosa, su sonrisa deslumbrante, su presencia magnética. Pero detrás de cada aplauso había una verdad que ardía en silencio. ¿Qué pasa cuando la fama llega antes de que aprendas a amarte a ti mismo? Durante años, Ncuti fue la cara de una generación rebelde gracias a Sex Education, interpretando a Eric Effiong, un personaje abiertamente gay que irradiaba orgullo y color. Sin embargo, lo irónico era que mientras el mundo lo aplaudía por interpretar la libertad, él mismo seguía prisionero del miedo. Nacido en Ruanda y criado en Escocia, Ncuti creció entre culturas que rara vez aceptaban la diferencia. Desde muy joven comprendió que su talento podía abrirle puertas, pero su verdad podía cerrarlas para siempre. La industria lo veneraba, pero también lo observaba con lupa, buscando errores, buscando etiquetas. Detrás del maquillaje, los premios y las alfombras rojas, existía un joven que se miraba al espejo preguntándose si algún día podría vivir sin esconderse. El momento decisivo llegó cuando fue elegido como el nuevo Doctor en Doctor Who, uno de los personajes más icónicos de la historia televisiva. Esa oportunidad lo cambió todo, pero también lo empujó a un límite. La presión mediática creció, y los rumores sobre su vida privada se multiplicaron. Una noche, durante una entrevista en la BBC, su voz tembló al decir: «He pasado años tratando de ser lo que otros esperaban, pero ya no quiero fingir». Fue un instante breve, pero el silencio posterior fue ensordecedor. Las redes estallaron. Los titulares se escribieron solos, y el mundo entero descubrió una nueva faceta de Ncuti, la de un hombre dispuesto a enfrentarse al juicio del mundo con la verdad como única armadura. Lo que pocos saben es que aquel momento no fue un acto espontáneo, sino el resultado de años de ansiedad, depresión y noches de llanto solitario. Ncuti había aprendido a sonreír frente a las cámaras mientras se derrumbaba por dentro, pero con esa confesión algo cambió. Por primera vez, respiró sin miedo. Ya no era solo el actor brillante de Netflix, sino un símbolo de valentía para miles de jóvenes negros y queer que veían en él una luz de esperanza. A partir de entonces, su carrera tomó un rumbo distinto. Las ofertas se multiplicaron, pero también las críticas. Algunos lo acusaron de convertir su orientación en estrategia, otros de haber esperado demasiado. Pero él, sereno, respondió: «No le debo mi verdad a nadie, solo a mí mismo». Hoy, en 2025, Ncuti Gatwa sigue siendo una figura poderosa, pero su brillo ya no proviene de los reflectores, sino de su autenticidad. Su historia es la prueba de que la libertad no se conquista en los escenarios, sino en el alma. Porque al final, los aplausos se apagan, pero la verdad siempre permanece. Kit Connor, el rostro angelical de una generación, el joven que se convirtió en símbolo de ternura y deseo gracias a Heartstopper. Pero detrás de sus ojos inocentes y su voz tranquila había un torbellino de emociones que pocos imaginaban. ¿Qué ocurre cuando millones te idealizan por un personaje que encarna lo cínico que tú aún temes revelar? Kit no pidió ser ícono, pero el destino lo empujó a ese lugar. Desde niño, su vida estuvo bajo el microscopio. Entrevistas, cámaras, rumores, especulaciones. La serie que lo lanzó al estrellato narraba la historia de un amor adolescente entre dos chicos, y mientras el público lo celebraba, el internet exigía que la ficción coincidiera con la realidad. ¿Es gay en la vida real?, preguntaban miles de comentarios día tras día, como si su identidad fuera un trofeo que debían arrebatarle. Al principio Kit lo ignoró. Fingió indiferencia, pero por dentro el acoso lo consumía. La presión era tan fuerte que comenzó a evitar las redes, a esconderse, a desconectarse del mundo, hasta que un día, cansado de la invasión, explotó. Con una sola frase en Twitter cambió su vida. «Soy bisexual»,
¿Felices ahora? No fue una declaración de orgullo, sino un grito de cansancio, de dolor. Un acto de defensa más que de celebración. La prensa lo tomó como una revelación, pero detrás de esas palabras había un chico agotado por una fama que lo desnudó antes de tiempo. Los meses siguientes fueron oscuros. Kit desapareció del foco público, rechazó entrevistas y canceló eventos. En privado luchaba contra la ansiedad y la frustración de haber sido empujado a confesar algo tan íntimo. Sin embargo, en ese silencio encontró claridad. Descubrió que su verdad no necesitaba aprobación, solo paz. Cuando volvió a aparecer, su mirada era diferente, ya no la del joven frágil, sino la de alguien que había sobrevivido al peso de la fama. En una entrevista dijo con serenidad: "Me obligaron a hablar antes de estar listo, pero ahora lo estoy y no me arrepiento". En 2025, Kit Connor es más que un actor. Es un símbolo de resistencia contra el juicio precoz de las redes. Su historia es un espejo incómodo de la cultura moderna. La obsesión por conocer la vida privada de los demás, sin pensar en las cicatrices que deja. Hoy, Kit ya no se esconde ni se disculpa. Vive, trabaja y ama desde su verdad. Y aunque las redes lo empujaron al límite, fue precisamente esa presión la que lo llevó a descubrir quién era realmente. Antes y después de 2025, Kit Connor representa la batalla más difícil de todas, la de mantener la propia esencia en un mundo que exige máscaras. Joey Locke, el chico de rostro angelical que robó corazones en Heartstopper. Su sonrisa, su inocencia, su vulnerabilidad lo convirtieron en un símbolo de esperanza para millones. Pero tras esa dulzura había un silencio pesado, un miedo constante a que su verdad arruinara todo lo que había construido. ¿Qué se siente cuando tu personaje vive con libertad lo que tú apenas te atreves a soñar? Joe nació en la pequeña isla de Man, un lugar donde las miradas pesan más que las palabras y los rumores viajan más rápido que el viento. Desde niño supo que era diferente, pero en su entorno ser diferente era sinónimo de peligro. Creció viendo cómo otros callaban, cómo el amor se volvía secreto, cómo la autenticidad se castigaba. Cuando consiguió su papel en Heartstopper, su vida cambió de la noche a la mañana. Miles de jóvenes lo veían como un ejemplo, como alguien que representaba la pureza de un amor sin miedo. Pero en realidad, Joe aún no había encontrado el coraje para mostrarse como realmente era. Cada entrevista, cada sesión de fotos era una batalla interna. Sonreía, respondía con amabilidad, pero por dentro temblaba. Sabía que tarde o temprano la pregunta llegaría: ¿y tú, Joe? ¿Eres como tu personaje? Durante meses la evitó, fingiendo que no importaba, que lo personal debía quedarse fuera de las cámaras. Pero las redes no perdonan el silencio. Los fanáticos querían respuestas, los medios querían titulares, y cuando la presión se volvió insoportable, Joe decidió hablar. No con un discurso preparado ni con una entrevista exclusiva. Lo hizo con la simplicidad que lo caracteriza. Sí, soy gay y me siento orgulloso. Esa frase, dicha casi con timidez, marcó un antes y un después. No fue escándalo ni estrategia. Fue una liberación. Lo que pocos saben es que antes de pronunciar esas palabras, Joe había llorado durante horas, dudando, temiendo, recordando a aquel niño de isla que solo quería ser aceptado. La respuesta del mundo fue abrumadora. Amor, admiración, empatía, pero también vinieron los ataques, los prejuicios, los trolls. Y fue entonces cuando Joe comprendió que su confesión no era solo suya, sino de todos los que aún no se atreven a hablar. Con el tiempo, se convirtió en un activista silencioso, defendiendo el derecho de cada persona a decidir cuándo contar su historia. En 2025, su carrera sigue creciendo, pero lo que más brilla en él no es su talento, sino su autenticidad. Joe Locke ya no actúa solo para entretener, sino para inspirar. Su historia demuestra que la visibilidad no es un lujo, sino una forma de sobrevivir. Y que, a veces, la mayor valentía consiste simplemente en decir: "Esta es mi verdad, y no tengo miedo". Lucas Gage. Audaz, provocador, impredecible, el actor que rompió tabúes con escenas intensas en Euphoria y The White Lotus, siempre pareció dueño de sí mismo. Pero detrás de esa imagen desinhibida se escondía una historia marcada por el miedo, la negación y la lucha por el control.
¿Qué ocurre cuando interpretas la libertad, pero vives prisionero de tus propios secretos? Lucas nació para ser visto, pero aprendió pronto que la fama tiene un precio. Desde sus primeros papeles sintió la presión de encajar en un molde, el del hombre atractivo, fuerte, heterosexual, el favorito de Hollywood. Sabía que cualquier desviación de ese guión podía destruir su carrera antes de comenzar. Por eso, mientras su imagen crecía, él se escondía más. Evitaba hablar de su vida privada, fabricaba romances falsos, se mostraba con mujeres en eventos, todo para proteger una verdad que lo consumía. Sin embargo, el destino lo enfrentó a su mayor prueba, el amor. Conoció a un famoso estilista, un hombre que le dio la paz que tanto había buscado. Durante años mantuvieron su relación en secreto, hasta que una fotografía juntos cambió todo. Internet explotó, los titulares lo devoraron y las especulaciones se multiplicaron. Lucas no lo negó, tampoco lo confirmó. Solo dijo una frase que marcaría su vida: "No tengo nada que esconder". Fue su declaración más honesta. Detrás de esa calma, sin embargo, había caos. Su teléfono no paraba de sonar. Las marcas se distanciaban y algunos productores lo evitaban. En privado, Lucas lloraba, dudaba, pensaba en abandonar todo, pero algo dentro de él se encendió. Por primera vez comprendió que su verdad no era una debilidad, sino su mayor fuerza. En entrevistas posteriores habló abiertamente sobre lo que significaba ser un actor queer en una industria que todavía exige etiquetas. Durante años fingí para sobrevivir, pero ahora actúo para vivir, dijo con una mezcla de orgullo y tristeza. Lo que nadie sabía era el peso emocional de esa liberación. Había pasado tanto tiempo interpretando papeles que casi olvidó quién era realmente. En 2025, Lucas Gage se ha convertido en un referente de autenticidad, un hombre que usa su historia para desafiar la hipocresía de Hollywood. Ya no busca aprobación, solo respeto. Su mensaje es claro: no somos personajes, somos personas. Su transformación no fue instantánea ni fácil, pero fue real. Hoy, Lucas sonríe sin miedo, sabiendo que cada crítica, cada mirada, cada titular, lo acercó más a su verdad. Su historia no es de escándalo, sino de evolución. Porque al final, la libertad no se anuncia, se vive. Y Lucas, después de años de esconderse, finalmente aprendió a vivir. Ian McKellen, un nombre que hoy evoca poder, sabiduría y respeto en los escenarios del teatro y la pantalla. Pero pocos saben el precio que pagó por cada aplauso. Durante décadas, McKellen fue un hombre atrapado entre la admiración del público y el miedo a ser quien realmente era. Antes de ser Gandalf, antes de ser Magneto, antes de convertirse en leyenda, hubo un Ian joven que caminaba por la Inglaterra de posguerra con talento, ambición y un secreto que lo consumía por dentro. ¿Cómo se siente tener el mundo a tus pies y no poder compartir tu verdad más íntima? Cada actuación, cada elogio, era una máscara que cubría un temor profundo: el rechazo, la humillación, la exclusión. En un país donde la homosexualidad todavía se criminalizaba en los años 50 y 60, Ian aprendió rápido que ser visible podía costarle todo. A pesar de su éxito en Minos Innocent, el teatro clásico y sus papeles cada vez más prominentes, vivía con el constante temor de que su orientación sexual fuese descubierta. Sus amistades, sus romances, sus deseos, todo permanecía en la sombra. Incluso dentro de los círculos teatrales más progresistas, el secreto era un peso silencioso, una prisión invisible. Cada aplauso detrás del telón era una ironía cruel. La multitud celebraba su talento, mientras él celebraba por dentro que nadie conociera la verdad. Sin embargo, la verdad no puede ser contenida eternamente. En los años 80, mientras el mundo observaba con horror la crisis del VIH y la homofobia alcanzaba niveles extremos, Ian decidió que ya no podía vivir en silencio. Durante una entrevista decisiva en la BBC, con voz temblorosa pero firme, pronunció las palabras que cambiarían su vida: "Soy gay". Fue un terremoto en los medios, un acto de coraje que desafió la sociedad, la industria y el miedo que lo había acompañado por décadas. Lo que siguió fue una mezcla de
Aplausos, críticas, escándalos y apoyos inesperados, pero sobre todo, un alivio personal inmenso. Por primera vez, McKellen respiró sin ocultar nada. Lo que pocos conocen es que detrás de esa confesión hubo años de ansiedad, noches de llanto, romances secretos y amistades rotas. Cada papel que interpretó después no solo mostraba su talento, sino también la fuerza que solo surge de la autenticidad. Hoy, en 2025, Ian McKellen sigue siendo un icono mundial, no solo por su arte, sino porque se atrevió a ser el mismo en un mundo que a menudo premia las máscaras. Su historia demuestra que la verdadera valentía no está en las ovaciones, sino en mirarse al espejo y aceptarse completamente, sin temor, sin excusas. Andrew Scott. Su nombre se convirtió en sinónimo de intensidad, carisma y magnetismo gracias a papeles inolvidables como el del Hot Priest en Fleabag. Pero lo que muchos desconocen es que detrás de esa imagen magnética existía un hombre luchando contra su propia invisibilidad. Durante años, Andrew vivió atrapado en una dualidad devastadora. Podía interpretar con precisión cada emoción, cada conflicto interno, pero era incapaz de expresar la más importante, la suya propia. Nacido y criado en Irlanda, un país con profundas raíces conservadoras y religiosas, Scott comprendió desde muy joven que ser diferente significaba riesgo. En una sociedad que castigaba la diversidad, aprendió a callar, a medir sus palabras, a disfrazar sus emociones. Cada rol que interpretaba, cada aplauso que recibía, era un recordatorio de la libertad que otros podían tener y que él aún no podía experimentar. Su talento era innegable, pero su vida personal se convirtió en un acto de contención constante. Escondía relaciones, evadía preguntas y construía una imagen cuidadosamente controlada para protegerse. Hasta que un día, cansado de la presión de una industria que mezcla la curiosidad del público con la invasión de la privacidad, decidió romper el ciclo. Durante una entrevista con CNN, una calma que escondía años de miedo, pronunció una frase sencilla pero revolucionaria. «Soy un hombre gay y eso no debería ser un problema». Esa confesión, directa y sin dramatismos, se convirtió en un acto de liberación. La reacción fue inmediata. Algunos aplaudieron, otros criticaron. Pero lo esencial ya no podía negarse. Lo que pocos saben es que antes de ese momento, Andrew vivió largos periodos de ansiedad, soledad y depresión, cuestionándose constantemente si la revelación destruiría su carrera. La valentía que mostró al hablar no surgió de la nada. Fue la culminación de años de lucha interna, de noches interminables cuestionándose su identidad, de decisiones que lo pusieron en conflicto consigo mismo y con el mundo. Hoy, en 2025, Andrew Scott es más que un actor brillante. Es un símbolo de libertad y autenticidad. Cada mirada que proyecta, cada personaje que interpreta, está impregnado de la fuerza que nace del coraje de enfrentar la propia verdad. Su historia nos recuerda que la verdadera actuación no se limita al escenario o a la pantalla, sino que empieza al mirarse al espejo y decidir, finalmente, vivir sin miedo, sin máscaras, siendo plenamente uno mismo. Jonathan Bailey. Su nombre es sinónimo de elegancia, talento y magnetismo. Pero detrás de su impecable sonrisa y de sus actuaciones perfectas, se escondía un hombre atrapado en un secreto que lo consumía por dentro. Conocido mundialmente por su papel en Bridgerton, Jonathan se convirtió en un ícono del romance y la sofisticación, pero nadie imaginaba la lucha silenciosa que enfrentaba en su vida personal. Desde joven comprendió que su talento podía abrirle puertas, pero su verdad podría cerrarlas de manera irrevocable. Nacido en Inglaterra y criado en un entorno que valoraba la discreción, aprendió a esconder lo que sentía, a medir cada palabra, a controlar cada gesto, porque sabía que la exposición podía destruirlo todo. Durante años, Jonathan vivió entre la aclamación del público y la soledad de no poder mostrar su verdadera identidad. Cada alfombra roja, cada entrevista, cada aplauso en el teatro, era un recordatorio de lo lejos que estaba de ser realmente él mismo. La presión creció cuando su carrera despegó en Bridgerton, una serie que celebraba historias de amor audaces, mientras él seguía ocultando la suya. La pregunta de los medios y del público era constante: ¿tu personaje refleja tu vida? Y durante años, Jonathan guardó silencio, hasta que un día decidió que ya no podía vivir bajo esa máscara. En una entrevista íntima, con voz pausada y mirada firme, confesó: «Soy gay, y estoy orgulloso de ello». Esa declaración fue más que un anuncio. Fue un acto de valentía que resonó en toda la industria.
Lo que pocos saben es que antes de hablar, Jonathan vivió meses de ansiedad, noches de insomnio y el temor constante de perder amistades, oportunidades y reputación. Cada paso hacia la verdad era una batalla contra su propio miedo, pero también contra un mundo que aún exige estándares de normalidad. Hoy, en 2025, Jonathan Bailey es un referente de autenticidad. Su carrera no solo refleja su talento actoral, sino también la fuerza que surge de vivir sin esconder nada. Su historia demuestra que la valentía no siempre es escandalosa o ruidosa. A veces es simplemente decir quién eres y estar dispuesto a enfrentar las consecuencias. Jonathan nos recuerda que detrás del glamour, del éxito y del aplauso, lo más importante es la libertad de ser uno mismo. Kal Penn. Su nombre evoca talento, versatilidad y una carrera que abarca cine, televisión e incluso política. Pero detrás de esa imagen pública, siempre existió un secreto que lo acompañó durante años. Desde joven, Kal comprendió que destacar en Hollywood no solo requería habilidad actoral, sino también encajar en un molde que la industria imponía con rigidez. Su carisma y su presencia magnética lo hicieron brillar en papeles icónicos, como en Harold and Kumar. Pero nadie podía imaginar la batalla interna que libraba con respecto a su identidad y su orientación sexual. Creció en un hogar indo-estadounidense donde la tradición y la religión moldeaban la percepción sobre lo que estaba permitido amar, lo que significaba que Kal aprendió temprano a medir sus palabras, controlar sus gestos y ocultar partes de sí mismo que consideraba peligrosas revelar. Durante años mantuvo relaciones en secreto, cuidó cuidadosamente su vida privada y construyó una imagen pública que lo protegiera de la exposición. Cada alfombra roja, cada entrevista y cada premio eran un recordatorio de lo lejos que estaba de poder vivir con total autenticidad. Mientras interpretaba personajes que disfrutaban de libertad, amor y autenticidad, Kal seguía atrapado por el miedo al juicio, el rechazo y la estigmatización. El momento decisivo llegó cuando, después de años de éxito y reconocimiento, decidió que ya no podía vivir en silencio. En una entrevista íntima, con voz firme y serena, Kal compartió: "Soy gay y estoy orgulloso de ello. No hay nada de qué avergonzarse". Esa declaración fue un acto de valentía, un desafío silencioso a las normas de la industria y un mensaje para todos aquellos que aún temen mostrarse. Lo que pocos conocen es que detrás de esas palabras hubo años de ansiedad, introspección, noches de soledad y un miedo constante a perder amistades, oportunidades y el respeto del público. Pero con la verdad vino la liberación, la paz consigo mismo, la aceptación de su entorno y la posibilidad de inspirar a miles de jóvenes que enfrentan la misma lucha. Hoy, en 2025, Kal Penn no solo es un actor brillante y multifacético, sino también un símbolo de autenticidad, coraje y resistencia. Cada paso que da refleja la fuerza que surge de abrazar la propia identidad, y cada proyecto que elige está impregnado de la libertad que solo se obtiene al dejar de esconderse. Su historia demuestra que la fama puede abrir puertas, pero solo la verdad ilumina el alma y transforma vidas. Kal Penn es la prueba viviente de que el acto más revolucionario que alguien puede hacer es vivir plenamente siendo uno mismo. Si este viaje por las vidas ocultas de tus celebridades favoritas te impactó, no olvides suscribirte y dejar tu like, porque cada suscripción ayuda a que podamos traerte más historias reveladoras y exclusivas que el mundo no quiere que conozcas. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún secreto. Y quédate hasta el final, porque la última revelación te dejará sin palabras, cambiando para siempre la manera en que ves a estos íconos. Recuerda, detrás de cada sonrisa famosa hay historias que nadie se atreve a contar. Y aquí te las mostramos todas,